Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Cuando me hace la invitación el padre, pues con gusto le digo que sí, porque yo creo que estamos ahorita precisamente en un momento muy importante en la vida pues de todos, ¿verdad? Esta situación del confinamiento y del COVID, pues definitivamente nos ha cambiado a todos la vida. Y el tema que hoy quiero compartirles es sobre el confinamiento y la depresión. Voy a ir compartiéndoles algunas imágenes, algunas diapositivas para que ustedes puedan ir viéndolas, y también me gustaría que en casa pudieran ustedes hacer su reflexión, que jalen un cuadernito, un lápiz, un lapicero, y que puedan ustedes ir haciendo sus reflexiones ante pues lo que hoy vamos a compartirles. La pandemia por el COVID-19 está poniendo a prueba las capacidades físicas y psíquicas de toda la población. Es lo que yo les comentaba hace un momento. Definitivamente esta situación nos genera muchas emociones, muchas situaciones que a veces nosotros como que no alcanzamos a identificar o a darles un nombre. Algunos autores nos plantean que esta situación es un momento de conmoción psíquica, que significa una experiencia traumática individual. Es la ruptura violenta e inesperada que el sentido común del día a día no ha podido racionalizar. Es una irrupción de lo desconocido, de lo no intuido, y provoca en nosotros una conmoción social. Es decir, todos estamos viviendo un trauma, y el trauma conlleva precisamente a empezar a sentir muchas cosas que a veces no sabemos nosotros darles un nombre, y se expresan de diferentes formas. Se puede expresar en enojo, se puede expresar en miedo, se puede expresar con mucha angustia, se puede expresar con tristeza. Nosotros vamos sintiendo muchas sensaciones, y entonces aquí es donde es la invitación que yo les hago de hacer caso a esto que estamos sintiendo, a detenernos un momentito en casa, en medio de todo lo que implica también estar confinados, estar a veces en un espacio muy reducido, en donde tenemos que convivir 8 o 10 personas, y todos los días y las 24 horas del día, y entonces todo esto va generando una serie de sensaciones difíciles. Y esto, lo que pues a mí me interesa que ustedes lo puedan tener muy claro, es poder en medio de todo esto buscar un bienestar emocional, que ese es como el compromiso y la invitación que yo les hago. El bienestar emocional en momentos de depresión, tenemos que mantener como esta parte de ir reconociendo este sentimiento, que puede ser tristeza, que puede ser llanto, y irle identificando. El sentimiento hay que identificarlo. Lo que vive el ser humano tiene que ser reconocido desde su contexto, es decir, desde su nido psíquico. El nido psíquico es lo que tenemos nosotros dentro de nuestra estructura mental, desde nuestros pensamientos. Y entonces hay que hacerle caso a nuestros pensamientos, pero a esos pensamientos positivos, hacerle caso y darle cabida a esos pensamientos que nos van a ayudar a entender y adaptarnos a esta situación. Tenemos que vivir esta angustia, es una angustia inconsciente, le llamamos nosotros, pero tenemos que mentalizarla, es decir, tenemos que darle nombre. Mentalizarla en nuestros pensamientos es darle nombre a lo que sentimos, no quedarnos ahí como guardando ese sentimiento y esperar a que explote de alguna manera, enojados, molestos, o
sintiendo mucha presión. Entonces, ese pensamiento lo tengo que racionalizar, lo tengo que mentalizar, tengo que darle un nombre. Es decir, tengo miedo, estoy sintiendo miedo, estoy muy triste, entonces tengo que decirlo. Me siento triste, me siento angustiado, estoy sintiendo esto. Si lo decimos, si lo expresamos, eso nos ayuda mucho para poder darle nombre a lo que sentimos. Todos vivimos una angustia inconsciente y esa angustia la tenemos que mentalizar, tenemos que decir qué estamos sintiendo, qué estamos viviendo. Winnicott habla del miedo al derrumbe y nos dice que todo miedo al derrumbe es un miedo a ese derrumbe que ya ha sucedido pero no estábamos ahí para vivirlo, es decir, es un miedo a no saber qué está pasando, a no saber qué va a pasar mañana, pero sin embargo es entender que con ese miedo, con ese sentimiento, yo puedo seguir adelante. La preocupación que nos embarga la situación de la economía, los espacios reducidos de los que les hablaba hace ratito para convivir, nos tienen que llevar a buscar nuevas formas de socializar. Tenemos que inventarnos nuevas formas de socializar y esta que estamos haciendo ahora es una manera de socializar. El poder estar de manera virtual en las redes, pues hay que también agradecer eso, ¿no? Es una manera de podernos ver, es una manera de poder decir algo que siento, los grupos en el chat y todo que vaya con un sentido precisamente de ayuda, de apoyo, en la que este miedo que tenemos todos, ¿verdad? De que qué va a pasar, ¿verdad? El miedo a perder la vida nos puede llevar a detenernos y a poder estar a solas, ¿verdad? En presencia de los otros, pero vivir esta experiencia nos tiene que llevar también a madurar y a crecer emocionalmente. Esto que estamos viviendo no puede quedarse ahí, tenemos que darle un sentido y no somos los mismos de hace 2 meses que ya llevamos confinados, no somos los mismos. Yo creo que después de estos 2 meses y de lo que nos falta, estamos siendo personas diferentes. Creo que estamos superando muchas cosas y eso hay que darle también un significado. Todo lo que estamos viviendo y sintiendo tiene que tener un significado. La pandemia por el COVID-19 efectivamente ha transformado este evento desencadenante, ¿verdad? Que es universal, efectivamente muy estresante porque reúne efectos en diversas áreas de nuestro funcionamiento humano. Estas pérdidas de seres queridos, porque nos hemos enterado de que hay muchas personas que ya no están, que se han ido, compañeros de trabajo, vecinos, gente que la veíamos en el camino y que ya no están. Todos los días vamos escuchando que hay gente que está muriendo, que se está enfermando y pues genera mucha incertidumbre, genera confusión, todo este aislamiento social, el tener que usar el cubrebocas, ¿no? A veces comentamos que es un poco incómodo tener que estar con el cubrebocas, pero bueno, es una manera también de protegernos, de apoyarnos, de cuidarnos. Y otra cosa muy fuerte son las pérdidas laborales. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y no sabemos si cuando termine esto va a regresar a su trabajo o probablemente ya no regrese y tenga que buscar nuevas maneras de poder salir adelante. Entonces todos estos momentos, estas situaciones nos deben de llevar a precisamente observar, ¿verdad?, qué es lo que nosotros podemos ir creando y cómo estos momentos de experiencias pues nos llevan a momentos depresivos, o sea, es decir, cómo manejo esta situación de no tener que llevar a la casa, si soy, por ejemplo, padre de familia, una madre de familia, ¿cómo le hago con mis deudas? ¿Cómo le hago para resolver esto? Y entonces, en medio de toda esta enfermedad entran muchas preocupaciones. Esto es real.
Es decir, no se trata de que, digamos, no pasa, ¿verdad? O que lo negamos, sí es real. Pero precisamente aquí la recomendación es, vamos buscando nuevas maneras de poderlas resolver en comunidad, juntos. La red de apoyo, que es a la que finalmente yo siempre promuevo, en donde juntos podamos apoyarnos y además escucharnos y solicitar la ayuda. Hay muchas maneras de podernos apoyar entre todos. Aquí lo importante es que busquemos soluciones y que no nos hundamos en situaciones en donde pensamos que ahí se termina todo y entonces me deprimo y pienso que no, que efectivamente no hay solución. Sí hay soluciones y tenemos nosotros que irlas creando juntos, ¿verdad? Esa es como la invitación que hago para que en medio de todo esto podamos ir poco a poco animándonos y apoyándonos. Los mecanismos de enfrentamiento constituyen entonces procesos psicobiológicos que sirven para mantener o restablecer un equilibrio psicológico. Estos incluyen, por supuesto, estrategias defensivas conscientes o inconscientes que todos tenemos y utilizamos, lo sepamos o no. Es decir, yo tengo también que poner de mi parte. Nosotros tenemos un equipo biológico, psicológico y social. Nosotros somos seres biológicos porque tenemos todo un cuerpo, todo un sistema, pero tenemos también una parte psicológica en nuestra estructura, porque nosotros pensamos, porque nosotros sentimos, porque nosotros podemos comunicarnos. Es decir, tenemos funciones cognitivas que son nuestras herramientas para poder salir adelante. Mi capacidad de dialogar, mi capacidad de acercarme a los demás, mi lenguaje, mi manera de pensar y mi conducta, mi comportamiento. El lenguaje, el pensamiento y la conducta son factores esenciales para poder trabajar estos momentos depresivos en los que muchos nos hemos encontrado. Porque todos hemos vivido esto, todos. Yo me anoto que hay momentos en donde yo me desespero, me angustio, pero tenemos que usar nuestros recursos, y nuestros recursos biológicos, psicológicos y sociales son los que nos van a apoyar. Y la parte psicológica es muy importante que la identifiquemos, que hagamos como una limpieza de nuestros pensamientos, así como nos cambiamos la ropa, nos bañamos, también tenemos que hacer una limpieza de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de crear confianza y seguridad, de que vamos a poder salir adelante. Eso es sumamente necesario que lo podamos nosotros identificar. Una forma de trabajar esta situación que les comento es en el análisis de reacciones transferenciales y contratransferenciales. Esto lo trabajamos en psicoterapia. Afortunadamente mucha gente nos ha buscado en terapia, ahorita en videollamadas. Hacemos nosotros la terapia psicológica en videollamadas. Hemos estado apoyando a mucha gente, conteniéndola emocionalmente, porque efectivamente viven momentos muy depresivos, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Me tocó un caso muy especial de una persona que se le muere la hermana y que no tiene la oportunidad de despedirse de ella. Se le muere antes del, ¿qué fecha? 10 de mayo, y le entregan la cajita en cenizas. Es decir, son experiencias en donde uno comenta, no pude despedirme de mi ser querido, ¿verdad? Y entonces vienen estos momentos de tristeza, de desolación, pero aquí lo más importante es que podamos nosotros escribir, que esa es una estrategia que les recomiendo, escribir lo que sentimos y podernos también despedir de nuestros seres que amamos a través de decirles algunas palabras que tal vez presencialmente no lo hicimos, pero sabemos que esas personas
van a estar siempre dentro de nosotros. Tal vez físicamente no están, pero las tenemos internalizadas desde nuestro ser. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa esperanza de que efectivamente, a pesar de estas pérdidas, podemos volvernos a reencontrar en algún momento de nuestras vidas en situaciones en donde esas personas siempre van a estar. Entonces, en este campo bipersonal, las personas que van a terapia, lo que vamos trabajando es precisamente que vayan experimentando la manera de cómo manejar esta angustia y estos sentimientos de desamparo, que juntos vamos a trabajar en ese espacio analítico. Es el mejor lugar que yo recomiendo para que podamos nosotros hablar de las situaciones que más nos duelen. A veces no es tan fácil hablarlos en casa, no es porque no queramos, a veces hay cosas que es bueno hablarlas con un especialista y por eso lo recomendamos. Cuando ustedes requieran de este apoyo, es necesario buscarlo. A veces uno no lo hace porque efectivamente económicamente no se tiene el pago, pero afortunadamente también hacemos estas excepciones con las personas que efectivamente no tienen los recursos económicos, les apoyamos. Hay varios terapeutas que en algún momento podemos hacer este servicio. Lo importante es que nos busquen. Y también hay centros de atención telefónica en donde pueden también buscar esta ayuda. Afortunadamente ahorita hay muchas formas de poder apoyarnos. Es necesario entonces escuchar y ser escuchados, buscar una forma de poder canalizar la angustia que genera estar limitados y respetar esos espacios y tiempos. Sí es muy importante el que sintamos que alguien nos puede escuchar. Sí es necesario hacerlo y buscar esa ayuda. Es comprensible que el distanciamiento y el aislamiento social efectivamente nos lleva a vivir como toda esta experiencia de separación con los seres queridos, la pérdida de una libertad, ¿no?, en tiempo, el hecho de que pues los ingresos se van reduciendo y vamos nosotros como experimentando muchos sentimientos de ansiedad, de aburrimiento, de frustración, de miedo, pero que poco a poco esto nos lleva a que nosotros vayamos canalizando estos sentimientos depresivos. Después de toda esta experiencia, lo que viene es precisamente poder sentirnos como con esa libertad de poder ir entendiendo y negociando este distanciamiento social, es decir, hacernos amigos de ese distanciamiento social. El entender, bueno, vivo esta tristeza, pero finalmente va a haber un tiempo en que yo voy a poder ir aceptando esta situación, que sí es real, que es lo que yo les decía, que tenemos nosotros que saber que esto es real, que no es así como mucha gente también dice, no pasa nada o no me voy a contagiar. Claro que sí podemos contagiarnos, si no nos cuidamos, claro que podemos contagiarnos y sí esto es real. Es muy importante que eso lo tengamos claro, necesitamos cuidarnos, necesitamos protegernos y tener sana distancia, definitivamente es necesario. Uno de los principales factores que proveen protección contra este comportamiento depresivo son precisamente las interacciones con otros. La presencia de los vínculos amorosos, de apoyos familiares, amigos, parejas, pueden ser aspectos que nos van a ayudar como protectores a que nosotros podamos manejar esta situación en donde no podemos estar físicamente, cuando no podemos tener este contacto. Tenemos que buscar estas habilidades sociales que nos va a llevar a una confianza con nosotros mismos. Insisto en la capacidad de pedir ayuda. Es muy necesario el pedir ayuda, es muy importante tolerar los cambios que pueden darse, tolerar e incluso las formas de ser de las personas con las que convivimos, sus reacciones de carácter,
entenderlo, ser pacientes, ser prudentes, porque claro que van a haber momentos de mucho conflicto en algunas familias. La violencia va en aumento. También es muy importante que busquemos la ayuda cuando hay violencia en la familia. No podemos estar tolerando tanta violencia si hay un riesgo de vida. Es muy importante buscar la ayuda. Eso no lo podemos dejar a un lado. Insisto, necesitamos buscar el apoyo con los demás. También pueden haber aspectos de nuestra personalidad que nos ayudan a sostenernos en estos quiebres emocionales que vamos a estar sintiendo, pero que efectivamente aquí es donde yo insisto en identificarlos, en no detenernos, en saber que hay una forma de poder nosotros resolver y contener estas emociones. En la aceptación, entonces, encontramos control y buscamos formas de adaptación. Cuidarnos, trabajar a distancia es definitivamente necesario. ¿Qué recomendaciones les doy o qué sugerencias les doy para que ustedes puedan ir enfrentando y resolviendo estos momentos de depresión? Necesitamos caminar. Si ustedes viven en un fraccionamiento en donde hay un espacio para caminar, vale la pena salir a caminar unos 20 minutos, una media hora. Es necesario hacerlo. Hacer ejercicio en casa. Hay muchos también videos de ejercicios en casa que pueden hacerlos, ¿verdad? Pueden hacer ejercicios de yoga, hay incluso hasta lugares gratuitos donde ustedes pueden acceder en línea. Cuidar también nuestra alimentación, es muy importante que cuidemos nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque recuerden que los tres principales factores que llevaron a que esta enfermedad se propague es la obesidad, los altos índices de hipertensión arterial y la diabetes. Es decir, la alimentación tiene que ver con nuestra forma de comer, de qué es lo que comemos. Entonces, todo eso es muy importante que nos sepamos alimentar y también emocionalmente cuidar esa parte en cuanto a nuestros pensamientos. Entonces, hay muchas maneras de poder trabajar esto de tal forma que nos ayudemos. Otro ejercicio muy interesante es darnos masajes nosotros mismos, ¿verdad? Darnos masajes en el cuero cabelludo, tocarnos nuestra piel, ponernos aceites esenciales, cremita. Esto de la crema es muy buena, yo la recomiendo. Afeitarse, ¿verdad? Escuchar música, la música que más les guste, cantar, bailar. En general, esto nos lleva a sentirnos vivos y tenemos que de veras hacer estas acciones. Algo que a mí me preocupa mucho es, hay un artículo que les comparto a grandes rasgos que tiene que ver con el hambre de piel. El hambre de piel es una crisis que vivimos todos en estos momentos porque no tenemos ese contacto del abrazo, el contacto del beso, ¿verdad? Y más cuando somos muy expresivos. Algunos somos muy querendones, ¿no? En apapacharnos, en abrazarnos, nos encanta. Y eso no lo vamos a poder hacer. Eso nos puede llevar a mucha tristeza y decir, pero ¿cómo? Si te tengo tan cerquita y no te puedo abrazar, ¿verdad? Bueno, hay maneras de poder compensar eso. Esa es mi recomendación. La manera de compensarlo es desarrollando nuestras otras habilidades en nuestros sentidos. Puedo ver, puedo tocar, pero tocar no estoy hablando en esta parte táctil, sino tocar en el sentir. Me explico, en ver, en escuchar, en hablar. De esta manera también yo puedo expresar mis afectos, porque va a ser necesario que lo hagamos. Nuestros afectos se pueden distorsionar y nos pueden llevar a una neurosis muy fuerte y a una depresión muy fuerte si nosotros no expresamos nuestros afectos. Podemos decir te quiero,
puedo decir te amo, ¿verdad? Te extraño, te puedo decir no te puedo abrazar, pero te lo digo, ¿verdad? A pesar de que no te puedo abrazar, te digo que sí quiero darte un abrazo o te mando un abrazo virtual, ¿no? Que ahora sí los decimos, ¿verdad? Los abrazos virtuales. Entonces, son maneras de poder expresar los afectos que nos van a ayudar a manejar esta tristeza y esta depresión que puede llevarnos a momentos muy duros. Entonces, estas son mis recomendaciones. A todo esto tenemos que darle nombre entonces a lo que sentimos. No nos olvidemos. Darle nombre, escribir lo que sentimos es muy importante. Las emociones necesitan movimiento, es decir, necesitamos estar en movimiento, no podemos estar tanto tiempo sin movimiento, y eso lo vivimos en todo este tiempo, ¿no? El carro estuvo parado mucho tiempo, los lugares de trabajo. Y bueno, es una manera en que dices, bueno, tu organismo también lo tienes parado, o sea, estás así como limitado. Tenemos que ponerlo en acción, tenemos que mover nuestras emociones y nuestros sentimientos. Tenemos que permitirnos sentir el dolor y seguir adelante. No podemos negar el dolor, tenemos que sentirlo. Tenemos que expresar el sufrimiento. Si tenemos que llorar, vamos a llorar. ¿Sí? No se trata que digamos no llores, sí puedes llorar, pero hay momentos para llorar también. No vamos a estar llorando las 24 horas del día. ¿Sí me explico? O sea, expresar el dolor y la tristeza es válido, pero también tenemos nosotros que reparar. Esa es la invitación. Vamos sintiendo, pero vamos también reparando. Y de esta manera vamos aceptando que es necesario que hagamos las paces con nuestra realidad, ¿verdad? Es decir, no podemos estar peleados con el coronavirus, ¿verdad? No podemos estar peleados, o sea, ya aceptamos que está este virus en nuestro ambiente, está aquí, no tenemos la vacuna todavía, va a llegar, sí, pero lo que tenemos que hacer es protegernos y cuidarnos y buscar las formas de poder seguir adelante. Entonces tenemos que aprender nuevas formas de convivir y lograr respetar lo que cada quien puede aportar con su ser y con lo que es. No podemos sobreexigirnos, no podemos nosotros ser como que omnipotentes a decir yo lo puedo todo y lo sé hacer todo. No, también tenemos que saber aceptar nuestras limitaciones. Esto es lo que puedo dar y esto voy a dar y aceptarlo, pero no podemos dar más de lo que no podemos. Es muy necesario aportar lo que puedo y con lo que soy. Entonces la invitación es sumar soledades en mutua dependencia. Estamos sumando nuestras soledades, estamos sumando nuestros dolores, estamos sumando nuestros sufrimientos. Sí estamos dependiendo unos de los otros, pero esto nos va a llevar a sostenernos en estos momentos de asfixia, pero sintiendo que estamos vivos y que podemos respirar emocionalmente. Es muy necesario que nos sintamos vivos y que podemos darle un sentido a esto que vivimos. Eso es sumamente necesario. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones generales? Primero, explorar los significados, es decir, ir dándole nombre a lo que estamos sintiendo. Eso es como expresar y explorar estos significados. Evaluar y estimular la trascendencia de lo que estamos viviendo. ¿A dónde me lleva esto? ¿Verdad? A un crecimiento, a un aprendizaje, a una transformación. Estamos como la oruga que se convirtió en mariposa. Esto nos tiene que llevar a un aprendizaje y a una transformación de nuestra vida. Nos va a llevar a una madurez. Evaluar la flexibilidad para adaptarnos y restablecer el rol social que nos toca tener, por ejemplo, el rol social de ser madre, ser padre, ser hijo, ser maestro, ser médico, ser funcionario público, ¿no? Todos tenemos un rol.
Todos en la vida tenemos un rol y en estos momentos tenemos que evaluar esa flexibilidad para saber adaptarnos y desde donde estoy poder yo ejercer mi rol. Establecer conexión con la comunidad y la familia. Esto que estamos haciendo ahorita es una manera de tener una conexión. El hecho de, por ejemplo, estar en contacto con esta comunidad, estar en contacto también con lo espiritual es muy, muy importante. Lo espiritual no lo podemos hacer a un lado, es básico también en nuestra salud mental. Tenemos que tener fe. Yo creo que eso es sumamente necesario, que le demos ese lugar a nuestra fe y a saber que todo esto tiene un sentido. Explorar activamente las preocupaciones por los recursos económicos y evaluar el acceso a recursos institucionales. Aquí es muy importante que sepamos que hay preocupaciones reales y preocupaciones que nos inventamos. Entonces tenemos que hacerle caso a las preocupaciones reales, no exageremos, porque eso nos enferma emocionalmente. Tenemos que saber que sí hay una situación difícil, pero que podemos nosotros unidos salir adelante. Pero no inventemos cosas, no hablemos de más, la famosa rumorología no nos ayuda. Si no son fuentes oficiales, no hablemos de más, es muy necesario que cuidemos eso, porque eso nos enferma mucho. Entonces sí tenemos que cuidar esos puntos, muy, muy, muy importante. Con las personas que tienen a cargo, por ejemplo, el cuidado de niños pequeños, también suele surgir especiales preocupaciones y sensaciones de agobio. Es importante que se hable con ellos, ¿verdad? Que se hable de lo que está pasando, pero no tener miedo de hablar con los niños sobre el coronavirus, porque no hay que como que esconderles información. Los niños son muy listos, los niños son muy inteligentes y ellos son muy hábiles cuando no les estamos diciendo la verdad. Y al niño hay que explicarle qué es lo que está sucediendo y que hay que lavarse las manos y hay que cuidarse y que no podemos ir a ver a los abuelitos, pero les puedes hablar por teléfono o les puedes escribir unas cartitas. Es decir, hay maneras de poderle decir a los niños de qué manera podemos cuidarnos, pero no asustarlos ni agobiarlos ni decirles que es un castigo. Eso es grave. Es decir, a veces como que tenemos errores, ¿verdad?, los adultos, en decirle a los niños que esto que estamos viviendo es un castigo de Dios. Imagínense usted, o sea, Dios no nos castiga, o sea, eso es grave, ¿verdad? Dios nos ama, ¿verdad? Es un Padre amoroso, y que le digamos a los niños que es un castigo es terrible, porque eso los afecta emocionalmente. Y además lo más grave es que no se les borra a los niños eso, las palabras los niños las tienen muy claras. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que decimos. No tenemos por qué tener miedo de decirle lo que está pasando. Entonces puede ser útil que le podamos decir a los niños, ¿verdad?, que este contacto con la familia pues no puede ser físicamente, pero bueno, por teléfono, con personas que en un momento dado pueden ser estos abuelitos, estos amigos. Es decir, hay formas de poder dialogar y convivir con esta experiencia. Y bueno, ¿cómo cuidamos esta salud mental en este tiempo de coronavirus? Esto es muy importante que nosotros lo sigamos haciendo, ¿verdad? El lavarnos nuestras manos, el hacer caso pues a los especialistas médicos, eso es muy necesario. Cuidar la información, estar muy pendiente de todos los puntos que necesitamos nosotros mantener, para que también esto no nos lleve a sentir como miedo, y el miedo nos lleva a la tristeza y la tristeza nos lleve a esta depresión, que es la que tenemos nosotros que ir evitando. Y bueno, pues finalmente quiero dejarles esta frase, ¿verdad?, de Sigmund Freud, que nos dice que de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas. Es decir, que somos vulnerables,
pero de esta vulnerabilidad, de todo lo que sentimos, podemos nosotros salir adelante con nuestras fortalezas, con nuestros recursos, y entonces esos recursos son los que nos van a llevar a trabajar con estos momentos depresivos difíciles, que a veces efectivamente, insisto, uno de los como síntomas que pueden pasar es que no queramos bañarnos, queramos seguir con la pijama todo el día, no queramos comer, estar en el cuarto encerrados las 24 horas del día. Esos son síntomas depresivos y tengan mucho cuidado. La pijama hay que quitársela después de que ya nos despertamos. No se queden con la pijama, eso no nos ayuda, ¿verdad? Mi recomendación es: báñense sabroso, cámbiense su ropita de casa, pero no se estén con la pijama, porque ese es un síntoma fuerte en donde estamos haciendo que la depresión venga, ¿verdad? No comer a nuestras horas, o a veces duermen hasta las 12, 1, 2 de la tarde, ¿verdad? Todos esos puntos hay que cuidarlos mucho. ¿Por qué? Porque no nos ayudan, ¿verdad? Entonces hay que tener nuestros horarios y en la misma casa ir buscando maneras de cómo ocuparnos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hacer en casa, no terminan las actividades en casa. Y bueno, pues podríamos hablar de muchos temas, pero yo creo que esto es lo más considero importante que quería compartirles. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y pues les agradezco el que pues nos hayamos conectado en este momento, ¿verdad? Es un tiempo vida, es un tiempo de crecimiento para todos, y pues agradecerle al Padre Carmelo por esta invitación y que pues sabe que cuenta conmigo en lo que pueda apoyar. Afortunadamente mi experiencia de Dios es muy bonita y yo creo mucho en esta presencia de Dios, de la espiritualidad, y sabemos que agarrados de Él pues también tenemos mucha fuerza. Entonces pues eso tampoco lo dejemos a un lado, ¿verdad? La oración la oración es necesaria también tenerla como un elemento fundamental, y la meditación. Entonces pues creo que con estos elementos ustedes van a poder salir adelante, y gracias por esta invitación. Bien, buenas noches, continuamos, todavía no hemos terminado. Agradecemos a la doctora que está con nosotros, Aline, y para concluir este espacio, elevando una oración a la Santísima Virgen María, donde vamos a pedir por usted y por todas las personas que nos acompañan. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.